Atualmente, serve como diretor associado da Convenção Nacional Batista da Venezuela e pastor associado da Igreja Batista Unidos na Fé, em Valência, no mesmo país. É casado com Andréa Flores. Recebam agora o pastor Elier Romero, que vai falar sobre testemunhas em tempos difíceis. Vamos, meus irmãos, nos assentar e depois, então, você vai poder... Os nossos irmãos chilenos vão estar aqui à direita. Nós temos nessa integração continental, nós estamos aprendendo a ouvir em espanhol, a falar em espanhol, e nossos irmãos estão aprendendo a falar português, ouvir português, e nós temos aprendido a ser um só povo, para alcançar a América Latina para a glória do nosso Deus. Então eu queria que você se aquietasse agora, pode ficar tranquilo, nós vamos ter todos os painéis agora pela manhã ainda, tudo isso. Nós viemos aqui, irmãos, para isso. Nós estamos aqui nesse tempo e nós não queremos perder nada daquilo que Deus tem para nós. Não é verdade? E Deus colocou uma palavra no coração do pastor Elier e nós queremos ouvi-la agora. Então eu queria que a gente pudesse, nesse momento, se aquietar. Daqui a pouco a gente tem ali o nosso intervalo, mas eu queria que a gente pudesse parar agora, porque Deus vai falar ao nosso coração. E uma das coisas que a gente, por insistência mesmo, nós não teremos intérprete, porque esta é uma língua que é possível facilmente a gente compreender. Nós só vamos precisar nos aquietar para poder ouvir o pastor Elier nessa manhã. Nós queremos ouvir Deus falar conosco. Deus está fazendo uma obra linda na Venezuela. E nós queremos mais e mais ser abençoados com esse testemunho. Gracias, Pastor Fabricio. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Saludos desde Venezuela. Voy a entregar al Pastor Fabricio de Jesús Transforma Venezuela. Gracias. Después ampliamos la talla, la medida, y al pastor Fernando Brandado. Okay. Jesús Transforma Venezuela. Voy a decir ya cómo Dios nos ha permitido ir desarrollando la visión. Es un desafío para ustedes a aprender español, todos ustedes, para ir a Latinoamérica con esa compasión que tienen para llevar el Evangelio de Jesucristo. Y yo preciso falar portugués para poder alabar y adorar al Señor como ustedes lo hacen, y eso lo llevo a Venezuela. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo fica aquí. Quiero iniciar la presentación con la foto familiar, mi esposa. Mi esposa, estuvimos hace 12 años en Itaim Paulista, sirviendo allí por un tiempo, un viaje misionero que hizo nuestro país, Venezuela, a este país. Y fue parte de un proceso de lo que Dios ha iniciado en nuestro país, Venezuela. Esto nos permite visualizar en el tema ser testigo de Cristo en tiempos difíciles. Ser testigos de Cristo en tiempos difíciles. Y nosotros pues hemos visto desde Venezuela en la palabra testigo que puede ver, puede observar, puede visualizar,
puede ver todos los acontecimientos de cómo Dios extraordinario ha usado personas ordinarias para compartir el Evangelio de Jesucristo. En tiempos difíciles, podemos nosotros también saber que Dios es grande. Amén. No escuché. En tiempos difíciles para Brasil, Dios es grande. ¿Vieron el juego? En tiempos difíciles, Dios es grande en Brasil. En tiempos difíciles, Dios es grande en Venezuela. Dios me permite servir actualmente como director general en nuestra Convención Nacional Bautista de Venezuela. Parte del testimonio de lo que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida ha sido de que de muy pequeño, rayito de sol, no sé si aquí hay rayito de sol, embajadores del Rey, ahí fue sembrando esa semilla del Evangelio de Jesucristo. Pero también hemos visto cómo Dios a otros líderes de nuestro país, desde las nuevas generaciones, atendiendo con visión del reino de Dios, sembrando la pasión para predicar el Evangelio de Jesucristo en cualquier circunstancia. Servimos en la Convención Nacional Bautista de Venezuela, que tenemos 752 iglesias bautistas. Estamos en todo el país con 72 años como Convención Nacional Bautista de Venezuela. Esto nos ha llevado a nosotros a saber que hay realidades que estamos nosotros compartiendo en nuestro país. Y esto lo mostré en el 2020 a nuestro liderazgo de la convención. Y si pueden ver arriba, Iglesia Multiplicadora, Jesús, transformación y vida. Habían realidades de nuestros tiempos difíciles, realidades en el lugar rojo allí de supervivencia, pastores, líderes que buscaban manera de cómo poder alimentarse, alimentar a su familia, poder educar a sus hijos por la crisis política, económica y social. Eso ha causado, en psicología le llaman burnout, que va a hacer fatiga en nuestros pastores, fatiga en nuestros misioneros, cansancio en nuestros pastores, cansancio en nuestros misionarios. Eso pudimos identificarlo cuando hablábamos de nuestra meta de 2000 iglesias en el 2030. Decían, pastor, ¿cómo comemos? Cuando hablamos de la visión 2000 iglesias 2030, pastor, no tengo medicinas para la atención. Cuando hablamos 2000 iglesias para el 2030, pastor, mi esposa está enferma y no tengo medicinas. Cuando hablamos 2000 iglesias para el 2030, pastor, tengo que irme del país. Tengo que salir de Venezuela. Y estimados bautistas brasileños, ahí comenzamos a identificar cómo crear los procesos de multiplicación. La curva no iba hacia arriba. No iba hacia arriba, sino la curva 2020, 2021, 2022, 2023 iba hacia abajo. Nuestros pastores comenzaron a salir del país. Más de 6 millones de venezolanos, según el programa de Naciones Unidas, empezaron a salir. Nuestros profesores del seminario comenzaron a salir de Venezuela. Los techos de los templos comenzaron a filtrar porque no habían recursos para arreglar los techos del templo. Los instrumentos musicales ya no estaban porque eran muy costosos. La vestimenta, dinero.
Pero Dios comenzó a enseñarnos, a apasionarnos de lo que ya había dentro de nosotros, para poder seguir soñando los sueños de Dios. Como dijo William Carey, emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Esto nos llevó a hacer planes para poder tener ya una cultura organizacional relevante donde podamos ya hablar de iglesia multiplicadora, de visión del reino de Dios, de seguir enviando misioneros fuera del país, seguir fortaleciendo nuestras iglesias bautistas. Pero aprendimos algo aquí en Brasil, que podemos nosotros asumirlo ahora desde el trabajo. Esa es mi esposa en Cracolandia. Aprendimos algo aquí en Brasil también, de estar ahí en Cracolandia y empezar a ver Jesús transforma. Empezamos a ver que dentro del caos están las oportunidades de Dios. Empezamos a ver en otras convenciones como la brasileña, en ver caos, pero ahí vieron oportunidades. Iniciamos nosotros el trabajo, como allí vimos, ahí estuvimos en Cristolandia con mi esposa, en un tiempo allí compartiendo. Y ahora comenzamos nosotros a ver en Venezuela, y le pedí al pastor Fernando Brandao si podíamos utilizar la imagen de Jesús Transforma, y ya empezamos a iniciar en nuestro país, viendo oportunidades en medio de la crisis para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Ya comenzamos a ver a nuestro director de misiones de la convención, Pastor David Silva, también involucrado en el proceso de Jesús Transforma y de Iglesia Multiplicadora. Comenzamos en los distintos eventos de nuestra convención, en la entrada del campamento, una calle principal, autopista principal en nuestro país. Comenzamos ahora a colocar vallas grandes que dicen Jesús Transforma a Venezuela. Esto nos llevó a usar las redes sociales para poder decir allí desde el norte, este es el Mar Caribe que está aquí, desde el norte. Allí vemos nuestra convicción se sustenta en el Evangelio de Jesús Transforma a Venezuela, porque la tierra Venezuela será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Empezamos a utilizar nuestro Facebook y ahí vemos que ahora en el sur de Venezuela, este es el Mar Caribe, pero este es ya el sur de Venezuela hacia la Amazonía. Allí vemos, me encanta mi país porque veo la creación de la majestuosidad de Dios en la Amazonía, allí entendiendo que desde el norte a sur de nuestro país, Jesús transforma a Venezuela. Pero hay realidades de estos tiempos difíciles. Por eso tenemos aquí en nuestra camiseta el color de nuestra bandera, porque vemos que el amarelo, allí significa en nuestra bandera las riquezas que tiene Venezuela. No tanto en el fútbol, aunque ya empatamos con Brasil, pero sí en el petróleo. Una riqueza que tiene nuestro país. Pero vemos también en el color azul que significa el Mar Caribe. Y vemos en el color rojo la sangre de los patriotas, de los héroes que libertaron a Venezuela. Pero de la riqueza tenemos, según las estadísticas, distintas estadísticas, más del 50% en pobreza extrema. Del Mar Caribe, hermoso nuestras playas en Venezuela, que usted puede ver allí la grandeza de Dios, que ha permitido en años pasados muchos turistas, pero ahora vemos menos turismo. Y del rojo, la sangre de los héroes, ahora vemos inseguridades por los múltiples delitos, robos que hay en las distintas
ciudades. Pero, estimados bautistas brasileños, podemos ver que nos une muchas cosas, pero nos une 2.199 kilómetros de frontera. Pasen a Venezuela. 2.199 kilómetros nos une con Brasil. Estimados bautistas brasileños, nos une distintos pueblos indígenas. Estimados bautistas brasileños, nos une que estamos unidos por la pasión del Evangelio de Jesucristo. Nos une. Y por eso estamos nosotros compartiendo de este texto que hemos reflexionado durante este tiempo de Dunamis. Permítame asumir por la palabra de lo que Él ha compartido con nosotros, con el liderazgo, la lideranza de Venezuela, para apropiarnos una vez más de lo que la palabra nos está diciendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay distintos escenarios que muestran tiempos difíciles, que siguen siendo tiempos difíciles desde el caos de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese caos increado por Dios, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Hasta el Apocalipsis sí vemos caos, pero el cosmos de Dios intervino para ordenar y embellecer. Y la historia bíblica comienza en el jardín del Edén, pero va allí a poder glorificarse en la redención, en calles de oro y mar de cristal, la nueva Jerusalén. Y es lo que nos enseña la Biblia en ver distintos escenarios políticos, escenarios económicos, escenarios sociales, pero que del texto podemos nosotros asumir que hay acciones espirituales, que hay acciones para ser testigos de Dios y que hay acciones estratégicas para seguir creciendo como el pueblo de Dios. Esto nos lleva a asumir, estimados bautistas brasileños, que hemos tenido que aprender en Venezuela a los golpes, que existe un péndulo de izquierda a derecha. Pero la geopolítica latinoamericana también nos ha enseñado que existe un péndulo, y Brasil lo ha vivido también, de izquierda a derecha, que desgasta, que crea ansiedad, que crea frustración, que no da esperanza. Por eso la pregunta era en Hechos, Atos, los discípulos, después de 40 días de Jesús, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién restaurará la política en Israel? Señor, ¿quién restaurará la economía en Israel? ¿Quién era Zaqueo? ¿Quién era Mateo? Señor, ¿quién restaurará la sociedad en Israel? Y hemos preguntado como venezolanos: Señor, ¿quién restaurará Venezuela? Estimados bautistas brasileños, hemos visto en distintas expresiones, para poder seguir tener pasión, para seguir teniendo compasión en distintas ocasiones.
Estos confían en carros. Estos otros confían en caballos. En Venezuela tenemos que decir, estos confían en el oficialismo. Estos otros confían en la oposición. Señor, ¿restaurarás tú a Brasil? Pero hemos asumido del salmista, tú tienes que confiar en el Señor. No es fácil, es difícil. Cuando no hay medicina, cuando no hay nada en la nevera. Confía en el Señor. Las palabras de las primeras palabras de Jesús cuando resucitó a sus discípulos no fue vayan y hagan discípulos. Las primeras palabras de Jesús están en Juan 20:21 cuando le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Shalom, la paz. En medio de dificultades políticas difíciles, hemos tenido que orar por nuestro liderazgo para que el Señor le dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones. Esto nos lleva a saber que hay asuntos económicos. Y en estos asuntos económicos podemos visualizar que la inflación en el 2018 llegó en Venezuela a 9.000%. Pasamos a países africanos como Zimbabue. Los hospitales sin medicinas, los colegios sin educación. Pero la pregunta sigue estando, Señor, ¿restaurarás tú a Venezuela? Señor, ¿restaurarás tú a Brasil? Y la palabra siempre va a ser clara cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y la política, la economía y lo social tienen que ver con la justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esto nos lleva, estimados bautistas brasileños, a asumir estas acciones después de ver los escenarios político, económico, social implícito en Atos, capítulo 1. Las acciones que hemos aprendido, pesa lo trascendente, pisa, da valor lo eterno, no lo temporal. Pisa el reino de Dios. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Pisa, y oramos por el liderazgo de nuestro país para decir, Señor, haznos entender, ser entendido de los tiempos que son trascendentales en el día de hoy. Y esto nos lleva a que hay una realidad y una acción espiritual, pero recibiréis poder del Espíritu Santo. Es una realidad eterna con propósitos eternos, ciudadanos del cielo, versus lo temporal. ¿Cómo son las letras de Justin Bieber o de Bad Bunny? En lo temporal, en el ahora, el reino es pasado, presente y futuro. Y esto nos ha llevado a asumirlo.
con realidad. Actos 1:7 dice allí que no nos pertenecen a nosotros los tiempos o las estaciones, sino solo depende de Dios. En esta segunda acción tiene que ver que hemos asumido lo humano versus el humanismo. Lo humano, asumir que hay un poder espiritual que está en nuestras vidas. Y lo humano tiene que ver, como dice el Salmo 8, lo humano tiene que ver que Dios nos creó a nosotros, nos coronó de gloria y de honra. Génesis capítulo 1 dice que Él nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Dios, como criaturas de Dios. Nos hizo ser creativos y seres lógicos. Eso nos lleva a entender que Efesios 2, 8, 9 y 10, somos salvos por gracia. Somos sus hijos, no todos son hijos de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hijos de Dios. Contrario al humanismo, que ha crecido en nuestras sociedades de Latinoamérica. Otros le llaman secularismo, consumismo, materialismo. El humanismo es independiente. Lo humano es diseño de Dios. El humanismo divide. Lo humano en Cristo nos une. El humanismo separa. Lo humano nos hace vivir agradecidos de Dios. La Biblia está diciendo, seréis, no sé cómo se pronuncia en portugués, testimonios. Y tiene que ver con lo humano. Brasileños, bautistas brasileños, Dios no contrató a la Coca-Cola para llegar a los confines de la tierra. Dios no contrató a la Coca-Cola para llegar a los confines de la tierra. Usted puede ir a los confines de la tierra y decirle a alguien, "Do you know what is it?" Con una lata aquí de refresco, usted le puede decir a alguien allá en África, "Do you know what is it?" ¿Tú sabes qué es esto? Y te van a responder, "Coke." Pero usted puede llevar una cruz. Usted puede decirle allá en India, "¿Sabes qué es esto?" "I don't know." No sé. Dios no contrató a la Coca-Cola. Es contigo. Eres tú. Testimonio, eres tú. Es tu iglesia, la iglesia de Cristo. Allí la Biblia está diciendo, Actos 1:7, no nos pertenece a nosotros conocer el cronos, lo decía el pastor hoy. Cronos, temporalidad. Ustedes están llamados para el kairos, eternidad. Porque hay propósitos eternos en nuestras vidas, en el accionar hacia otros. Pero esto nos lleva a saber que en el humanismo contemporáneo ya murió, pero el físico británico de la física cuántica, el científico Stephen Hawking, dijo, Dios no es necesario. Y por eso es que nosotros tenemos que apropiarnos que al ser creación de Dios, Dios es suficiente. Una tercera acción. Y una tercera acción. Y va de esa manera, lo espiritual.
partimos de lo espiritual, de la conexión espiritual. Pero nos lleva a poder tener una relación de dependencia con Dios, para luego crear las estrategias. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver cualquier cantidad de estrategias, de enseñanzas, de acciones, no bajo la improvisación que hemos tenido que entender en Venezuela. Hay un dicho en Venezuela que dice: como vamos yendo, vamos viendo. Como vamos caminando, vamos haciendo. Pero la palabra nos dice allí, hay estrategias. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos dicho a los pastores, tenemos que tener una expansión geográfica en Venezuela. En Venezuela tenemos 24 estados y ya tenemos iglesia en los 24 estados. Dentro de los estados tenemos municipios, 451 municipios. Tenemos iglesia en 300 municipios. Dentro de los municipios, parroquias, 1134 parroquias. Y tenemos iglesia en 750 parroquias. Y para poder asumir una estrategia, tenemos que tener iglesias bautistas en cada estado, en cada municipio y en cada parroquia. Por eso necesitamos de la iglesia multiplicadora. Pero también hay una estrategia que tiene que ver con la expansión demográfica. Mayor cantidad de personas. Y nuestra visión en la Convención Nacional Bautista de Venezuela es una iglesia bautista por cada 15,000 habitantes. Una iglesia bautista por cada 15,000 habitantes. Nos faltan 1,250 iglesias. Por eso, estimados bautistas brasileños, pasen a Macedonia. Pasen a Macedonia. Para seguir poder cumplir con la expansión demográfica. Samaria, una expansión demográfica. Ya ustedes saben, pastores y misiólogos aquí, de qué trataba Samaria allí y el pueblo samaritano. ¿Okay? Una intencionalidad para entender este tipo de personas. Para aquí, dentro de estas acciones, aprendemos lo siguiente en Venezuela. En una ilustración bíblica del Antiguo Testamento. Moisés, en Éxodo capítulo 17, Éxodo 17. ¿Se pronuncia igual en portugués? Éxodo 17. Éxodo 17. El contexto: no había agua. Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel molesto con Moisés, el líder, en el desierto sin agua. No es como en nuestros días, que hay un problema en la iglesia, oramos para resolver los problemas. Sabemos que en Israel no era así. Si había un problema, querían la cabeza del líder. Moisés fue a Dios. Le dijo: Señor, mira este problema político, económico y social. Los venezolanos hemos ido a la peña y no hay agua. No hay gas doméstico
para cocinar. Un problema de tener gas doméstico, ya ahorita sí, pero los años pasados con árbol, leña. País petrolero, hay que hacer fila para poder llenar los tanques de los vehículos, de los carros, de los vehículos. País petrolero, hay escasez de gasolina en Venezuela. Vamos a la peña. Pero Dios le dijo a Moisés 4 cosas. 1, que lo estamos llevando en el liderazgo bautista de Venezuela. 1, pase a frente de pueblo. Liderazgo en tiempos difíciles, estimados hermanos, hay que ir adelante. Adelante es tener visión de lo que Dios está haciendo. Juan 4:35 dice: alzad vuestros ojos y mirar que los campos ya están listos para la siega. Pase adelante, pastor brasileño, en medio de las circunstancias difíciles de tu casa, de tu familia, de tu iglesia. Pase a frente del pueblo. Hay pastores que han tenido que salir del país. Hay pastores que han tenido que buscar otro tipo de trabajo porque el sueldo $20 mensual, $30 mensual, es complejo. Pero le estamos diciendo a esos líderes, estimados líderes bautistas de Venezuela, pasen adelante en el nombre del Señor. Hay una segunda acción que tenemos que asumir allá en Venezuela. Además de pasar en medio de tiempos difíciles adelante, leve con vocé algunas de las autoridades de Israel. Y aquí saben bastante de mentoría. No profundizo mucho en el punto porque aquí maneja mucho la mentoría. La versión en español dice: tome de los ancianos de Israel. Autoridades de Israel. En español dice: tome de los ancianos de Israel. Y qué bueno aquí poder escuchar a distintos testimonios de tener mentores. Y esperamos mentores en Venezuela también, allá de la iglesia multiplicadora. 3. El poder del Espíritu Santo. 3. En el Antiguo Testamento. Toma contigo la vara con que golpeaste el Nilo. Ahí estaba Moisés y Aarón cuando el agua se convirtió en sangre. Pero ¿qué significa la vara? Ya ustedes podrán desarrollar y lo han desarrollado, la teología de la vara. Pero la vara, el poder de Dios. Ten convicción al tenerla de que Dios lo va a hacer. Ten convicción a tenerla que Dios va a abrir el mar Rojo. Ten convicción que a tenerla Dios va a abrir el río Jordán. Ten convicción que a tenerla se va a convertir en una serpiente. Mientras que vengan otras, Él lo va a tragar. Porque es el poder de Dios que actúa en medio de las dificultades. Estimados bautistas brasileños, hemos aprendido a va adiante. En español, ve, go, move, ve, adelante, hay que avanzar, muévase, adelante, pase, muévase, go, 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 muévase adelante, Dios lo está haciendo, muévase adelante. ¿Qué lo está haciendo? Muévase adelante. Algunos tendrán que emprender un viaje misionero desde su oficina a la oficina de al frente.
Algunos tendrán que emprender un viaje misionero desde su casa a la casa de al frente. Algunos tendrán que emprender un viaje misionero desde su cuarto al cuarto de al frente. Y otros tendrán que hacer un viaje misionero, ir desde su cama dándose la vuelta para poder hablar de Jesucristo. Quiero culminar con estas dos imágenes más. En Venezuela iniciamos el plan Jesús transforma. Jesús transforma mi vida. Jesús transforma mi vida. Lo personal, lo humano, el ser creado por Dios, el diseño, la salvación, el cuerpo, el alma, el espíritu, integralmente, holísticamente, el pensamiento, la voluntad. Jesús transforma. Ustedes aquí lo asumen y lo hemos asumido desde lo más conceptual, bíblico, teológico, el morfo, el sinmorfo y el metamorfo, de transformación a la naturaleza de la imagen de Dios. Hay valor en la dignidad en el ser humano. Y por eso que escuchar los testimonios de Villa Patria, de los refugiados, es poder reconocer la dignidad del ser humano. 2, Jesús transforma a mi familia. Hay otros movimientos como la igualdad de género, no sé cómo se dice en portugués, ¿okay? De igualdad de género, ¿sí se dice así? Hay otros movimientos, no en Europa, no en Estados Unidos solamente, sino ya en nuestros países. Estamos asumiendo en Venezuela que hay propósitos de Dios para la familia. Jesús transforma la familia en el diseño único de Dios. Jesús transforma la familia. Estamos llevando desde nuestro país que donde está nuestra iglesia no es una lámpara para esconderla, sino que es para poder alumbrar la iglesia. Jesús transforma la comunidad. Y como testimonio luego de mi esposa y yo trabajar este tiempo allí en Cristolandia, fuimos a nuestra iglesia y empezamos con mucho esfuerzo poder atender a los niños de la rúa, de la calle, de cerca de nuestro templo. Y actualmente atendemos más de 200 niños allí con programas de alimentación, con programas de música, con programas para enseñarlos en sus estudios. Porque Jesús transforma nuestra comunidad. Y estimados bautistas brasileños, con una pasión que nos junta a la Unión Bautista Latinoamericana, Jesús transformará las naciones de Latinoamérica. Y queremos sumar también a lo que Dios está haciendo y hará donde Jesús transforma a las ciudades de Latinoamérica. Y cierro con esta última imagen. Dunamis. 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 Dinamita. 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 Los kamikazes
tienen que pegarse. Dinamita a su cuerpo. Tienen que adherirse. Dinamita a su cuerpo. Los cristianos no trata de pegarse dinamita. Pastor, póngame una dinamita aquí el domingo con la predicación. Mentor, ponme una dinamita allí para animarme. No trata de eso. Lo que diferencia a otras religiones, a otros credos, es que la dinamita fica en você. La dinamita fica en você. La dinamita está en você. The Holy Spirit is in you. El Espíritu Santo está en mí. No trata de eso. A veces le digo a los hermanos, hay un cartel que dice en español, Dios te bendiga, Dios te abençoe, que se coloca en las casas. Le digo a los hermanos, a veces hay que cambiar ese cartelito y colocar allí, en esta casa fica una familia altamente peligrosa. Porque el poder está en ti. El poder está en ti. El poder está en ti, en você. Venezuela ha costado entender eso. Porque los que somos jóvenes pensamos en salir. No hay riquezas, no hay esperanza de un mar, hay inseguridad. Pero el Espíritu Santo está en Venezuela. Porque está en mí. Porque está en vos. Y quiero culminar con una oración. Al asumir que el Espíritu Santo está en vos, como dijo Josué al pueblo en Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque Dios va a hacer grandes cosas mañana con ustedes. Pai, Señor, 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 restaurarás a Venezuela. Señor, restaurarás a Brasil. Señor, permite oídos atentos a seguir escuchando tu palabra, pero recibirás poder. Recibirás poder. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en vos. Oramos, Dios, para que esas antorchas encendidas del Espíritu Santo en nuestras vidas sigan hacia Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, permítenos como bautistas latinoamericanos ser encendidos por el fuego de tu palabra y por la pasión por las almas que necesitan de ti, impulsado por el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas.
que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es poder, es poder. Que podamos expresar: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvação. Amém. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria pedir o pastor Rui, da Junta de Missões Mundiais, um homem apaixonado pela Venezuela, para estar aqui orando com ele. E eu queria que você estendesse a sua mão. Irmãos, nós não podemos ouvir tudo isso sobre a Venezuela. Eu queria que 2, 3 pastores, pastor Hudson Galdino, vem aqui, pastor, dá um abraço no Elié, e tantos outros, vem aqui dar um abraço nesse homem. Pastor Irlande, vem aqui, pastor Irlande. Irmãos, às vezes a gente não tem a dimensão por viver num país onde nós somos livres para pregar o Evangelho. Um dia, eu nem sei se eu posso contar isso, sobre pelo menos um pouco do que a gente estava vivendo com os nossos irmãos de um país. E era uma situação muito difícil. E aquele irmão, e a gente orando com ele em lágrimas, ele disse: o Senhor tem nos ensinado a perseverar como igreja, mesmo quando nós estamos perto de perder tudo. Irmãos, a igreja de Jesus, ela é vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. E às vezes, irmãos, nós estamos perdendo para a Coca-Cola. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade não tem sido a grande comissão, meus irmãos. Nós temos agenda para tudo, nós temos tempo para tudo, nós temos recursos para tudo, mas às vezes nos falta a vontade. E a gente fica procurando um monte de dinamite, pastor Adilson, porque a gente acha que se colocar dinamite vai dar certo. Querido, a dinamite já está em você. Viva o poder de Deus. Não há métodos humanos, não há métodos humanos. O método de Deus é você, e o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Oh, aleluia! Eu queria que você estendesse a sua mão para o Elié, e nós vamos orar agora. O pastor Rui vai orar mais e mais. Irmãos, nós não vamos fazer uma aliança de amor com a Venezuela, porque nós já temos, porque a nossa Junta de Missões Mundiais já está lá, e nós já estamos lá. Mas nós queremos crescer isso ainda mais. Nós queremos levantar mais fé. Você sabe o que é fé? Talvez a nossa turma não sabe o que é fé, pastor Rui. Nós estamos levando fé. Fé é farinha enriquecida para as crianças venezuelanas. Tem tanta coisa acontecendo, mas hoje à noite você precisa estar aqui para ouvir o testemunho do que Deus está fazendo ali na Venezuela. Missões Mundiais vai estar nos falando aqui hoje à noite de muito do que já tem sido feito. Mas nós vamos orar agora. Depois nós vamos cantar uma canção. Irmãos, nos perdoe, eu sei que nosso programa já foi destroçado. E eu sei que talvez você é como eu, daqueles camaradas metódicos assim, que vai tudo na filinha. E tem gente aqui que ainda é mais metódico do que eu. Mas meu irmão, tenha misericórdia aí hoje. Nós vamos ter as oficinas uma vez no ano. Se você almoçar 1h30 da tarde, vai ser só uma vez. Porque na verdade, irmãos, eu acho que a gente nem precisa de almoço. Nós já estamos alimentados. A gente nem quer sair daqui. Nós estamos como os discípulos, irmãos. Vamos fazer uma tenda nesse lugar. Mas nós não podemos fazer não, porque lá fora tem um pai com um menino endemoniado precisando de oração. Nós vamos sair daqui. Você recebeu uma caixa de dinamites aí, não recebeu? São estratégias. Mas mais do que isso, a maior dinamite já está sobre você. Poder do Espírito Santo. Vamos orar e depois nós vamos orientar contra as oficinas e os painéis. Pastor Rui. Vamos orar pela vida do Elié, nosso irmão, amigo. E como a paixão, como o poder do Espírito tem produzido paixão pelas vidas na Venezuela e a partir da Venezuela.
Na Venezuela hoje nós temos um dos mais fortes movimentos missionários dentro de um país na América Latina. Igrejas sendo plantadas, igrejas sendo multiplicadas, discípulos sendo multiplicados, a explosão do Espírito Santo agindo através da vida de tantos irmãos e irmãs, assim como ele é, nosso amigo, missionário, irmão em Cristo. Por isso eu convido você, ore com essa explosão de gratidão do Espírito, pela vida dos nossos irmãos, líderes, pastores, missionários, irmãos e irmãs na Venezuela, porque diante de tantos desafios, o Espírito Santo tem sido derramado e as pessoas têm sido alcançadas pelo amor de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome pela vida do nosso querido irmão Elier. Te louvamos pela palavra ministrada, pela palavra compartilhada e pela explosão do teu Espírito nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a fé, a confiança, o poder, a esperança da tua igreja na Venezuela, para que possam seguir sendo bênção, sendo luz, ó Deus, não apenas em toda a Venezuela, mas a partir da Venezuela até os confins da terra. Senhor, que nós possamos continuar sendo inspirados, animados, abençoados com o testemunho dos nossos irmãos e irmãos batistas, evangélicos, crentes do Senhor na Venezuela, e que em nome de Jesus, a amizade entre Brasil e Venezuela, entre as igrejas batistas do Brasil e da Venezuela, sigam, Senhor, sendo fortalecidas pelo Senhor, para alcançarmos os não alcançados, para alcançarmos os não contactados, para alcançarmos as cidades no Brasil. Envia, Senhor, missionários venezuelanos, que possam vir, que possam evangelizar. Envia, Senhor, missionários brasileiros. Multiplica, Senhor, os teus discípulos no Brasil, na Venezuela e em todo o mundo através da tua igreja. Abençoa a família do meu irmão e amigo Elier. Abençoe o seu ministério como diretor executivo da Convenção Batista da Venezuela. Abençoe toda a liderança dos nossos irmãos batistas na Venezuela. E que a Venezuela, Senhor, que os batistas na Venezuela, que os nossos irmãos em Cristo na Venezuela, sejam luz, possam ser um canal do teu poder, da tua mensagem de esperança e da salvação que só há em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, Senhor. Nós oramos gratos, Senhor. Nós oramos confiantes no teu poder, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.